pero ustedes también tienen que saber que hay diferentes interpretaciones. Por eso es tan importante que ustedes analicen la palabra de Dios y tengan ese respaldo bíblico para poder defender su postura, ¿no? Y poder tal vez investigar mucho más para que en algún momento ustedes tengan los argumentos, ¿no? En todo. Yo quisiera que tal vez ustedes, en cualquiera, a veces tal vez, pero esto, ¿qué tiene que ver, no? Pero que ustedes, aún en todas esas cosas, ustedes puedan tener su propia postura y saberla defender. Eso es importante, ¿no? Entonces, dentro del cristianismo existen diferentes interpretaciones. Por ejemplo, la tradición reformada, ¿no? La postura reformada, que dice que la ley moral continúa como guía ética, ¿no? Justamente escuchábamos un poquito de este argumento, que es importante conocerlo, ¿no? También hay la postura pentecostal evangélica, ¿no? Que la ley revela el carácter de Dios, pero el creyente vive guiado por el Espíritu Santo. Hay otra postura también, ¿no? Que continúan vigentes, los 10 mandamientos continúan vigentes de forma literal, incluyendo el sábado, el día de reposo, ¿no? Entonces, el propósito de esta clase de profetas mayores no es poder resolver debates denominacionales, porque es academia. Lo que yo quiero que ustedes se puedan enfocar en su postura que cada uno de ustedes tienen, y justamente en este curso que es tan diverso, que ustedes puedan argumentar, ¿no?, su postura a la luz de la palabra de Dios y puedan entender cómo los profetas interpretaron, ¿no?, esta relación, la ley en torno a la relación entre Dios y su pueblo en el contexto del pacto, ¿no? Entonces, nuestro enfoque es totalmente académico y es necesario poder estudiar qué denunciaban los profetas, por qué dentro del marco del pacto del Antiguo Testamento. Entonces, históricamente, los profetas denunciaban el pecado de Israel en relación con la ley del pacto. Y esta manera en que los cristianos aplican esa ley hoy es un tema tal vez de interpretación teológica más personal, ¿no? Yo sigo esta línea, defiendo esta línea, tengo mi postura y tengo mis argumentos bien planteados dentro de las distintas tal vez tradiciones o interpretaciones, ¿no?, teológicas cristianas que se pueden dar. Entonces, eso es importante que ustedes puedan tal vez siempre, en cualquier ocasión, ustedes puedan aprender a mantener una postura teológica con respaldo, ¿no? Y bueno, sin tal vez el ánimo de poder entrar en debates, ustedes puedan tener la certeza de su posición, ¿no? Siempre van a existir todas estas tal vez em, estas conversaciones que en algunos casos va a tener que ser, no, yo creo esto, pero ustedes siempre manténganse en su línea, defendiendo tal vez lo que ustedes puedan interpretar, ¿no? Conforme también van a llevar también la materia de hermenéutica, ¿no? Dentro de las reglas de la interpretación bíblica. Entonces, es importante que ustedes puedan estudiar, puedan profundizar, ¿no? Capellán José. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches a todos y a todas. Precisamente, ¿no? Desde un punto de vista académico, es necesario apoyarnos en autores, es necesario apoyarnos en la teología que ya ha sido estudiada, puesto que nosotros no somos descubridores, como coloquialmente se dice, personas descubridoras de la pólvora, porque ya ha sido descubierta, solamente como muestra, ¿no? Si vemos desde un punto de vista de la pre-reforma, vamos a tocar, por ejemplo, algún teórico llamado John Wycliffe, quien era conocido como estrella de la mañana de la reforma. A ver, este era uno de los precursores dentro de lo que corresponde. Y él decía que la ley de Dios, es decir, la Biblia, como la autoridad suprema, es por
encima de la ley canónica de la iglesia. Entonces, bajo su enfoque literario y legalista, en el sentido de que creía que la sociedad debía estructurarse bajo una ética bíblica. Él decía que la mejor manera de poder estructurar una sociedad bastante bien conformada era teniendo como base la ley de Moisés, ¿no? Como su fundamento en justicia social. Clarito, en justicia social. No había otro problema. ¿No? Y si tomamos en cuenta a Martín Lutero, él dentro de sus enseñanzas manifestaba, ¿no?, el hecho mismo de que la ley era una metáfora de un martillo. ¿Por qué? Porque este martillo rompe el orgullo humano y al mismo tiempo esta ley es un espejo que muestra el pecado real de la humanidad mismo que se ha lanzado a los brazos de Cristo. Cristo, para Lutero, la ley y el evangelio para Cristo deben estar estrictamente separados en cuanto a la salvación, pero unidos en la vida cristiana. Mire, ese es un punto de debate muy claro. Si hablamos de Calvino, justamente Pastor Arcani decía este elemento, ¿no? Calvino hace el uso del tertius sus legis, quien decía que la ley es el instrumento mejor adaptado para que los leyes conozcan la voluntad de Dios, mientras que la ley ceremonial expiró con Cristo, la ley moral es perpetua. Justamente, ¿por qué? Porque él veía el punto de vista eh, de los elegidos como tal, el punto de vista calvinista, ¿no? La salvación desde ese punto de partida. Y académicamente hablando, Charles Spurgeon, él manifiesta este término de la vigencia moral. ¿No? ¿Por qué? Porque él va a decir que el punto en el que el evangelio rinda más honor a la ley eh, hace que el hecho de enfatice que Jesucristo murió para vindicar su justicia, ¿no? Y precisamente para Charles Spurgeon, el evangelio que anula la ley moral es un evangelio falso. Por tanto, como bien decía Pastor Juan Carlos, ¿no?, el resto de las leyes prácticamente ya han sido consumadas por la vicaria muerte de Cristo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por eso también siempre es bueno poder escuchar, ¿no? Escuchar los puntos de vista de manera académica. Es lindo poder escucharles, ¿no? Ya les he dado la oportunidad, les he preguntado quién más quiere participar. Solo tenía un momento para poder, tal vez, les he preguntado. Bueno, como he dado participación a uno más después, porque yo quería concluir y cerrar con lo que yo iba a decir, por eso he preguntado, ¿alguien más? ¿Alguien más? Como le he dado participación al pastor José, voy a dar una participación más, por favor, al pastor Samuel. Y por favor, con eso cerramos ya. Y en otra, por favor, les voy a rogar que cuando se dé la oportunidad puedan ustedes participar. Adelante. Perdón, licenciada, en realidad, al escuchar tan buenas ideas y ponencias de mis compañeros, uno se anima de pronto a dar una opinión. Quiero ser muy breve. En mi experiencia, es verdad que tenemos varias ponencias y nosotros, digamos, como que recibimos una doctrina, una teología, digamos, ya como armada, si vale el término. Pero más allá de eso, me parece que nosotros cuando estudiamos la Biblia de una manera bien con oración, con el deseo de conocer la voluntad de Dios, el Señor nos lo revela, porque Él dice, el que quiera hacer o conocer la voluntad de Dios, la recibirá. Jesús mismo habló eso, ¿no? Entonces, en realidad, este asunto de la ley, porque como usted mismo dijo, tenemos varias ponencias, pero en mi experiencia, eso es lo que quiero dar mi testimonio breve, es que en realidad la ley de Dios
no fue abolida por nuestro Señor Jesús en la cruz, porque la ley de Dios, eh, si bien es cierto, está en el Pentateuco, muchos lo entienden como una ley mosaica, pero en realidad para mí es mucho más atrás que el tiempo de Moisés. Me interesaría compartir esto y que todos pudiésemos entender de que una cosa es la ley, las leyes ceremoniales y otra cosa es la ley moral. Entonces, lo que fue quizás cumplido por Jesús fue todo lo que es ceremonial, es decir, todo aquello que apuntaba a Él. Pero la ley moral es eterna, no se puede y eso es lo que dice el apóstol Pablo, la ley es perfecta, el mandamiento, porque si no hay ley, no hay pecado, y si no hay pecado, le hacemos mentiroso a Jesús. Piense que la ley y el evangelio en realidad son como dos remos que tienen que remar juntos. El evangelio no tiene sentido sin la ley, y la ley no tiene sentido sin el evangelio, la ley nos salva, ¿cierto? Entonces, es interesante tocar este aspecto y lo que, bueno, quiero concluir con esto. Lo que sí podemos hacer todos los que estamos aquí es hacer un análisis bien cuidadoso, un análisis profundo sobre este asunto, porque sí es un tema importante dentro de la salvación. Gracias, licenciada, es mi opinión. Muchas gracias y totalmente de acuerdo, ¿no? Que ustedes puedan profundizar justamente cuando hay este tipo de cosas. Esto no nos invita a tal vez a que podamos hablar sin fundamento, ¿no? Nos desafía a poder profundizar en las escrituras y poder argumentar nuestra postura. Como bien lo decía el capellán José, no es que vamos a descubrir o interpretar a nuestra manera, ¿no? Sino que vamos a profundizar en nuestro estudio, nuestra academia, nuestra preparación, ¿no? Y con todo esto nosotros vamos a poder decir, enfocar nuestra línea, porque si yo les expongo ahorita mi línea y les digo esto es así, 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 les estoy direccionando a algo, cosa que ustedes tienen que analizar, profundizar en estos temas que son tan importantes, ¿no? Y que ustedes puedan saber o poder defender, ¿no? En algún otro curso yo, por ejemplo, salí así, ¿no? Una pregunta así, decía, y me preguntaba a mí, ¿cuál es su postura? Queremos saber su postura. Yo les decía, les propongo algo. Vamos a hacer o sea, diferentes posturas, justamente como lo hacíamos, y me sorprendieron, ¿no? Porque me decían, el versículo tan, esto se conecta con esto, y tan profundo que al final ellos mismos dijeron, realmente nosotros hemos aprendido mucho porque nos desafía poder profundizar, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez se quiere que ustedes puedan analizar las posturas que ustedes tienen, pero con más argumentos, no superficialmente, ¿no? No decir, esto es así porque así me han enseñado, sino que ustedes a la luz de la palabra de Dios puedan profundizar y entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender, qué es lo que que el Señor quiere que nosotros podamos seguir, ¿no? Y bueno, seguir esa línea que el Señor nos da a nosotros, ¿no? A cada uno. Entonces, eso, mis queridos hermanos, pastores, que ustedes también puedan siempre profundizar en todas estas áreas que muchas veces se dan, pero el propósito nuestro enfoque académico va a ser poder estudiar qué es lo que denunciaban los profetas y por qué. Evidentemente está muy ligado a todo esto, ¿no? De la ley, de la ley del pacto, ¿no? Entonces,
todo eso lo vamos a estar viendo una y otra vez, porque justamente todo esto giraba, ¿no? A la idolatría, la injusticia social, la opresión al pobre, la corrupción religiosa, todo eso va a estar muy ligado, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a entrar al capítulo 23. Justamente habla, ¿no? De los falsos profetas y el verdadero pastor en los versículos 1 al 4. em, nos habla o nos muestra de que Dios condena a los pastores, a los líderes que han destruido sus rebaños, ¿no? Entonces, la imagen del pastor es significativa, hablando en la cultura hebrea, ¿no? Ellos estaban muy familiarizados con este cuidado pastoral, lo entendían muy bien. Tal vez en nuestro tiempo o bueno, en nuestro contexto, tal vez, salvo algunos bueno, tengan esa familiarización con el ganado, las ovejitas, ¿no? Pero en ese tiempo ellos estaban muy familiarizados con esto. Entonces, la imagen del pastor es significativa, ¿no? Porque simboliza el cuidado, la guía pastoral que se tiene que tener. Y bueno, em, vemos también que este capítulo, justamente el capítulo 23, aborda la problemática de estos falsos profetas, ¿no? Que han llevado al pueblo a la desobediencia, a la confusión, los han dispersado, les han hecho entrar en confusión. Y justamente por eso, por ese motivo también es necesario que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, ¿no? Porque si no va a venir alguien y nos va a decir, esto es así, 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 y bueno, nosotros no lo vamos a creer todo porque no tenemos esa profundidad bíblica, teológica, ¿no? Es por eso tan necesario que cada uno de nosotros tenemos que profundizar en la palabra, estudiar para que nadie pueda engañarnos, sino que nosotros podamos estar bien parados en la palabra de Dios, ¿no? Sin esa distorsión de los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que en ese tiempo habían por montones, ¿no? Entonces, la promesa del pastor justo en los versículos 5 y 6, Dios promete levantar a un pastor justo, que es una referencia mesiánica también, ¿no? Entonces, hay una frase en el versículo 20, en el versículo 6, ¿alguien lo puede leer, por favor? Estamos en el capítulo 23, versículo 6. Bien, licenciada. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Entonces, muchas gracias. Entonces, esta frase que podemos encontrar, el Señor es nuestra justicia, justamente es un anuncio de esperanza, ¿no? Una referencia mesiánica, como lo decía. Entonces, ahí nosotros podemos ver que también tal vez el único pastor justo, el único, bueno, después en Juan, ¿no? Se va a decir, yo soy el buen pastor, los yo soy, que es impactante, ¿no? Que él justamente hace esta referencia, ¿no? A que se prometía que iba a llegar un pastor justo, un pastor que no era igual a los demás que habían confundido, habían dispersado las ovejas, ¿no? En los versículos 7 y 8
hay la promesa de restauración, ¿no? El regreso al pueblo, a su tierra. Es un tema de consuelo en medio del juicio, en medio de la desesperación de lo que estaban pasando, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, aquí hay un mensaje de consuelo, un mensaje de aliento, ¿no? Para que ellos también puedan confiar en el Señor. Los versículos del 9 al 15, em, Jeremías expresa su angustia por los falsos profetas, la advertencia sobre la profecía falsa es clara, había muchos falsos profetas que estaban dando mensajes que no eran correctos, no eran mensajes de Dios, ¿no? Que ellos solamente por ganarse el favor del pueblo, la simpatía del pueblo, estaban dando mensajes que no eran correctos, ¿no? Que estaban diciendo que solamente el exilio iba a durar 2 años, otros estaban diciendo que no iba a haber tal exilio, que rápidamente ellos, que Dios los iba a espantar, ¿no? Y que no iban a pasar por tal exilio. Entonces, Jeremías sabía, porque él recibió el mensaje de Dios, mensaje directo de Dios. Él sabía que iban a pasar por este exilio y que iba a durar 70 años. Ya habíamos visto anteriormente que Dios les había dado a escoger, ¿no? Escojan, elijan entre la vida y la muerte. Ustedes quieren elegir la vida, tienen que ir, tienen que pasar por este exilio. Es la consecuencia del pecado que ustedes han estado acarreando, ¿no? O quieren morir, perdón, quieren morir, entonces, bueno, quédense en Jerusalén, ¿no? Entonces, el mensaje era claro, amados hermanos, y bueno, podemos ver en estos versículos que realmente todo lo que se estaba anunciando era el mensaje de Dios por medio del profeta Jeremías, ¿no? De los demás, bueno, había muchos mensajes que no eran correctos. ¿Podemos leer, por favor, los versículos del 9 al 15? Vamos a leer, por favor. ¿Alguien le puede dar lectura? Del 9 al 15, 23, 9 al 15. Por favor. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. Dentro de mí todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.
Hasta el 15, licenciado. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Que realmente estos profetas, en vez de llevar al pueblo a la santidad, en vez de conducir al pueblo al temor a Dios, como dice Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ellos estaban llevándolos al pecado, ¿no? Al adulterio, a la fornicación, a la idolatría y a la injusticia, ¿no? Entonces, ellos ya prácticamente tenían el juicio, ¿no? Que en este caso, Jeremías les dice lo que iba a suceder, ¿no? Que ellos iban a pagar por sus pecados. Entonces, este capítulo contrasta entre los falsos líderes y el verdadero pastor que es Cristo, ese pastor prometido que apuntaba al Mesías, un pastor justo, un pastor que, bueno, no era como estos otros, ¿no? Que habían conducido al pueblo a la infidelidad. Entonces, la imagen del pastor justo justamente significa o simboliza la esperanza, la redención, la restauración, ¿no? Entonces, importante capítulo para también que nosotros podamos entender que, bueno, en todos los tiempos siempre han existido falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas, ¿no? Que han hablado en nombre del Señor o en nombre, bueno, en este caso vemos en nombre de Baal, de los Baales, ¿no? Que ellos anunciaban mensajes, pero que no eran correctos, que no eran tal vez em, conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros, esa lección nosotros podemos sacar de ese capítulo, ¿no? Como dice la palabra, escudriñadlo todo, retened lo bueno, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿no? Es importante que nosotros podamos escuchar, ¿no? Como les decía hace un momento, otras posturas, hay diferentes posturas, pero que eso también nos haga profundizar como los hermanos de Berea, ¿no? Que podamos después de escuchar, analizar las escrituras, analizar la palabra de Dios y que nosotros podamos comprobar, ¿es correcto, no es correcto? ¿Pasa por la palabra de Dios o no? Nuestro filtro siempre va a ser la palabra de Dios, ¿no? Que, bueno, nosotros podemos encontrar ahí todo acerca de lo que Dios ha querido hablarnos y transmitir también a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, siempre, amados hermanos, siempre va a existir estos falsos maestros, ¿no? Y por eso es necesario que nosotros también podamos examinar y retener lo bueno, como dice la palabra de Dios. No cerrarnos, esto es importante, ¿no? No cerrarnos, sino más bien profundizar, ¿no? Profundizar. El capítulo 24 habla acerca de las dos canastas o dos cestas de higos. En este capítulo se presenta una visión simbólica que ilustra la situación de Judá y su futuro, ¿no? El futuro de Judá. En los versículos 1 al 3 hay la visión de las dos canastas de higos, ¿no? Dios muestra a Jeremías dos canastas de higos, una con higos buenos y la otra con higos malos. Entonces, esta imagen representa a los exiliados y a los que quedan en Jerusalén. Ya anteriormente el Señor les había dado la orden, ¿no? Que los que se iban a quedar iban a perder la vida, pero los que obedecían o bueno, se sometían a esta corrección de Dios, a este juicio que el Señor había mandado para que ellos puedan tener este proceso de restauración, entonces Dios los iba a guardar, ¿no? Entonces, el los versículos del 4 al 7 hay esa promesa de restauración. Estos higos buenos simbolizan a los que han sido llevados al exilio
a quienes Dios promete cuidar, restaurar, ¿no? Hay una frase muy importante en en el versículo 6, pero vamos a leer los versículos del 4 al 7, por favor. ¿Alguien puede leer? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hasta el 10, por favor. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amén. Muchas gracias. Entonces, bueno, hay en el versículo 6, ¿no? Dice, los traeré de vuelta. Este es un mensaje de esperanza, de restauración, un mensaje de tal vez de aliento y fortaleza, ¿no? Para los judíos, que ellos iban a ser restaurados por la promesa de Dios. Una pregunta, ¿se están viendo mi pantalla? Sí, licenciada. Ah, ya, porque bueno, aquí en la grabación ha dejado de compartir, pero sí, ustedes ven, perfecto. Entonces, en los versículos posteriores del 8 al 10 que hemos estado también leyendo, estos higos malos representan a aquellos que permanecerán en Jerusalén, que no obedezcan a la voz de Dios, pero que enfrentarán un juicio mucho más severo, ¿no? Y entonces la advertencia es clara. El destino de los desobedientes es la destrucción. Entonces, las canastas de higos simbolizan la división entre los fieles y los rebeldes, los que no quieren obedecer a Dios, ¿no? Anteriormente ya, cuando el pueblo buscaba respuestas, la respuesta de Dios fue que ellos cumplan esta corrección, ¿no? Este tiempo que ya se había destinado para juicio, ¿no? Estos 70 años. Entonces, los que no querían obedecer eran rebeldes. Entonces, este capítulo enfatiza la soberanía de Dios en la restauración y el juicio, ¿no? Él quería hacerlo de esa manera. Él sabía, como dice, ¿no? También la palabra, tus pensamientos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. Él ya sabía todo lo que iba a pasar y que, bueno, todo al final era con un propósito, ¿no? El propósito de Dios. Muy bien, el capítulo 25 es el juicio a las naciones. Este capítulo se sitúa en el contexto del juicio, no solamente sobre Judá. Ya hemos estado viendo en el libro de Isaías también el juicio a las naciones, ¿no? A las naciones circundantes, las naciones vecinas, las naciones que colindaban, ¿no? con Judá. Entonces, los versículos del 1 al 3 es un llamado a la atención, ¿no? Porque Jeremías justamente menciona que ha estado profetizando durante 23 años. ¿Podemos leer estos versículos, por favor? Los capítulo 25, versículos del 1 al 3. ¿Alguien lo tiene? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Jeremías 25, 1 al 3. Dice así la palabra.
palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Muchas gracias. Sí, hasta ahí está perfecto. Muchas gracias. Entonces vemos, ¿no? Que realmente esta duración de su ministerio revela, ¿no? Su perseverancia. 23 años que él había estado dando el mensaje. Entonces no era un tiempo corto. Todo lo que hemos visto justamente el día de ayer también, todo lo que él estaba sufriendo, pasando, no fue de un día para el otro. Llevó sus años, buenos años, 23 años, y bueno, el tiempo de su ministerio, del ministerio de Jeremías, justamente fueron alrededor de 40 años, ¿no? Pero hasta aquí él había estado profetizando, había estado enviando el mensaje de Dios, 23 años que había estado fiel a las palabras de Dios, a pesar de la oposición, a pesar de todas las cosas que él había tenido que pasar, pero que él se mantuvo fiel, ¿no? Entonces revela justamente su perseverancia. Los versículos del 4 al 11, en realidad del 4 al 7, el cáliz habla acerca del cáliz de la ira, ¿no? Que Dios ha enviado a sus profetas, pero el pueblo no ha escuchado. Entonces, esta advertencia sobre la desobediencia es un tema recurrente en todos los libros que bueno, en el libro que hemos estudiado, en este que estamos estudiando y en los que vamos a estudiar. La desobediencia es un tema recurrente, ¿no? El pueblo era rebelde, no quería escuchar el mensaje de Dios. Los versículos del 8 al 11, Dios anuncia el juicio sobre Judá. Vemos que no solamente a Judá, sino también a las naciones, que ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Y está simbolizado por el cáliz de la ira. Entonces, hay algo importante en el versículo 9 que dice: todas las naciones, ¿no? Muestra la universalidad del juicio. Todas las naciones que han sido cómplices, han sido causantes de de que, bueno, ahora ellos estén tan rebeldes, desobedientes, bueno, van a tener un juicio, ¿no? Por eso el cáliz de la ira va a ser derramado sobre ellos. Entonces, los versículos del 12 al 14 muestran la promesa, la promesa de que Babilonia va a ser juzgada. También es algo muy significativo, ¿no? Porque, bueno, primero menciona que los judíos van a ser llevados al cautiverio por los babilonios o los caldeos, ¿no? Pero que después también Babilonia va a tener su castigo también, ¿no? Entonces, la soberanía de Dios se extiende a todas las naciones, ¿no? Y en los versículos finales del 15 al 29, la imagen del cáliz de la ira es desarrollada, mostrando que todas las naciones iban a beber de ese cáliz de la ira, ¿no? Y bueno, este simbolismo resalta también que iba a ser inevitable, ¿no? El juicio divino. Entonces, este cáliz de la ira simboliza el juicio de Dios frente a todas las naciones, frente a todas las naciones desobedientes, ¿no? Entonces, este capítulo enfatiza que el juicio no es solamente exclusivo, sino que se extiende a todos los implicados
que han estado en todos estos pecados y en desobedientes, ¿no? Entonces, justamente estos capítulos del 21 al 25 abordan, ¿no? Todos estos temas de juicio, de desobediencia, de un mal liderazgo y también de esperanza, ¿no? Que en medio de todo lo que estaban viviendo siempre hay esa luz de esperanza que el Señor les daba. Entonces, a través de todas estas profecías, nosotros podemos ver la soberanía de Dios, el pacto de Dios, que Él es fiel a sus promesas y también el juicio, ¿no? Que Él es un Dios justo, no solamente que iba a enviar tal vez este tiempo de, de em, que tenían que pasar, ¿no? Los judíos, tiempo de prueba, sino que ellos, bueno, también iban a ser juzgadas las otras naciones, ¿no? A causa de su desobediencia. Entonces, es importante la justicia, la rectitud, la obediencia, que en estos capítulos se resaltan, ¿no? Bueno, si uno obedece la palabra de Dios, es bendecido, pero si no, entonces, bueno, todo eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, estos capítulos invitan a la reflexión sobre la relación de Dios con su pueblo, también la responsabilidad importante que los líderes también tienen, ¿no? Y bueno, en ese tiempo tenían de poder guiar a la nación hacia la fidelidad a Dios y bueno, también la responsabilidad, podemos sacar el aprendizaje o la lección para nosotros también, que nosotros también tenemos una gran responsabilidad, ¿no? El capítulo 26, bueno, el capítulo 26 de este libro, bueno, antes de entrar al capítulo 26 detallado, de los capítulos 26 al 45, bueno, que ha habido un pequeño error, perdón, del 26 al 29 nos sitúan en el corazón de la tormenta. Jeremías estaba enfrentando juicios y enviando cartas a los exiliados en Babilonia, ¿no? Ya había ocurrido justamente en el capítulo 26, Jeremías se sitúa al principio del reinado de Joacim, ¿no? Que es justamente cuando ocurrió la primera deportación a Babilonia, ¿no? Que ahí fue exiliado o deportado el profeta Daniel en este tiempo, en esta primera deportación, ¿no? Es aproximadamente en el año 609 antes de Cristo. Entonces, este periodo es crucial ya que procede a las deportaciones a Babilonia. Entonces, es importante destacar que fue en el reinado de Joacim fue la primera deportación, ¿no? Entonces, nuevamente es importante recordar que el libro de Jeremías no sigue un orden cronológico estricto, ¿no? El capítulo 26 en realidad retrocede a eventos anteriores, específicamente al mismo periodo del capítulo 7, que cuando estábamos en ese capítulo les había adelantado, ¿no? Que hay un capítulo que justamente es el 26 que se sitúa, ¿no? Jeremías presenta su discurso en el templo, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces, el reinado de Joacim en estos años del 609 al 598 antes de Cristo es un tiempo de total inestabilidad política y espiritual en Judá y es marcado por la influencia de profetas falsos, de líderes que habían llevado a- al, al total desenfreno, ¿no? Moral, espiritual del pueblo. Entonces, desviaban al pueblo de Dios en vez de acercarlos a Dios, en vez de poder llevar al pueblo a una adoración tal vez genuina, que era lo que Dios quería.
pero ellos más bien ya viviendo, miren ustedes, en esta primera deportación que se había cumplido, ya era el tiempo de cumplimiento de las profecías que hace muchos años habían estado constantemente anunciando los profetas y ellos ya estaban, ¿no? Viviendo este tiempo, pero que aún así había estos líderes, ¿no? Que habían desviado al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál era la profecía del templo? Dios le ordena a Jeremías que se pare en el atrio de la casa de Jehová, o sea, en el templo, y que hable a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar, a todos, ¿no? Y que este mensaje tenía que ser entregado sin omitir palabras, ¿no? Sin omitir ninguna palabra, a pesar de la dureza de su corazón. Ellos tenían que escuchar el mensaje tal y como Dios les estaba enviando, ¿no? Ahora, ¿cuál era este mensaje central? El mensaje principal o central era una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, de la idolatría. Jeremías debe recordarles que si no escuchan la ley de Dios, no escuchan el mensaje de Dios, entonces el templo de Jerusalén correría la misma suerte que Silo, que era una ciudad, bueno, que iba a ser, que había sido ya destruida, ¿no? Y que iba a ser puesta por maldición. Entonces, Dios espera que al escuchar este mensaje, el pueblo se pueda arrepentir y que vuelva al camino de Dios. Y que si lo hacen, tal vez Dios se iba a arrepentir del mal que había pensado hacerles, pero ellos no quisieron escuchar, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Nos habla en los versículos del 7 al 11. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? La reacción de los líderes, de los sacerdotes, los profetas y el pueblo en general, en realidad se enojaron con Jeremías. En vez de poder aceptar y decir realmente, o poder meditar en sus caminos, ¿no? Y decir, bueno, hemos pecado, hemos fallado, hemos transgredido la ley, hemos fallado, ¿no? Y arrepentirse de sus pecados. Ellos se enojaron con Jeremías, ¿no? Y lo acusaban de merecer la muerte por profetizar contra la ciudad y contra el templo. Recordemos también, amados hermanos, que para ellos el templo era demasiado sagrado, ¿no? Era, bueno, para ellos su templo era pues algo, como ni pensar que cómo podía ser destruido, ¿no? Em, Era algo muy importante. Entonces, cuando Jeremías les dice, bueno, el templo va a correr la misma suerte que Silo, y bueno, ellos no pudieron aceptar ese mensaje, ¿no? Entonces, rechazaron totalmente el mensaje. Esa fue la reacción del pueblo. Después también podemos ver la defensa de Jeremías en los versículos del 12 al 15, que él, bueno, eh, Jeremías responde con valentía, con firmeza, con determinación, y él afirma que él solamente está transmitiendo el mensaje de Dios que Dios mismo le había dado, ¿no? Entonces, les aconseja que puedan mejorar sus caminos, que era el mensaje constante, que era el mensaje tal vez muy repetitivo, ¿no? Que puedan escuchar la voz de Jehová. Y bueno, después de la defensa hubo una decisión del consejo en los versículos del 16 al 24, porque recordemos que querían matarlo, ¿no? Pero hubo una decisión final. Algunos príncipes, algunos ancianos del pueblo reconocen la veracidad del mensaje de Jeremías y defienden su vida, ¿no? Lo defienden para que él no muera ahí mismo, porque ya lo querían agarrar y matar. Entonces, ellos recuerdan el mensaje también
eh, de lo que había sucedido, ¿no? El ejemplo del profeta Miqueas, que también profetizó la destrucción de Jerusalén en tiempos de Ezequías. Entonces, les recuerda al pueblo, estos príncipes, estos ancianos, les recuerdan al pueblo que, bueno, él profetizó lo mismo y no fue ejecutado. Entonces, ellos velan por la vida o defienden, ¿no? La vida de Jeremías. Y así el capítulo 26 concluye destacando la protección que Jeremías recibe gracias a Aicán, hijo de Safán. Él recibe esta protección, ¿no? Safán había sido un hombre muy influyente en tiempos del rey Josías, cuando se descubrió el libro de la ley, ¿no? Entonces, la intervención de Aicán demuestra que a pesar de la oposición, de la persecución, de tal vez lo que se le había presentado al profeta Jeremías, pero Dios siempre provee protección para sus siervos fieles, ¿no? Entonces, vemos la mano, la misericordia de Dios de que guardó a Jeremías en ese tiempo. Y bueno, vemos también que de esa manera concluye el capítulo 26. El capítulo 27, bueno, el capítulo 27, amados hermanos, quisiera por favor que podamos leer en varias versiones. Si tienen diferentes versiones, podamos leer el versículo 1, por favor. Mencionan la versión que están leyendo y pueden darle lectura, por favor. Reina Valera actualizada, licenciada. Muy bien. Del 1 al Solo el versículo 1. 27, 1, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, en el principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Jehová me dijo así, haz con yundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Solo el versículo 1. Sí, perdón, ¿puede volver a leer en el principio del reinado de quién? En el principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces dice en el principio del reinado de Sedequías. ¿Podemos leer en otra versión? Sí, buenas noches. Palabra de Dios para todos. 27:1. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió este mensaje del Señor. Muy bien, gracias. En NTV, La, NTV dice así, nueva traducción viviente. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. ya, muchas gracias. En la NTV, en otra versión. Ya, adelante. En la Septuaginta dice, al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. En el principio del reinado de Joaquín, o que era el mismo Joacim, ¿no? Joacim, entonces, miren ustedes, dice en el principio del reinado de Joacim, y en en otras versiones dice en el principio del reinado de Sedequías. ¿Podemos leer en otra versión, tal vez? En la... Ya, adelante. NBI, al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra de Dios. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra versión más que tal vez hayan encontrado? Muy bien, entonces, ¿aproximadamente de cuántos años estamos hablando?
hay, bueno, este capítulo 27 comienza con una dificultad textual muy significativa, ¿no? Algunas versiones de la Biblia, como la Reina Valera del 60, también, y otras versiones que ustedes han leído, ¿no? Como eh, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Indican que ha sido en el reinado, al principio del reinado de Sedequías. Pero hay otras versiones que dicen al principio, al inicio del reinado de Joacim. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando, no? Al principio, Joacim empezó a reinar del 609 al 598 y Sedequías empezó a gobernar del 597 al 586. Entonces, estamos hablando de muchos años de diferencia. Entonces, esta discrepancia se debe a variaciones en los manuscritos antiguos. Algunos manuscritos presentan el nombre de Joacim y otros el nombre de Sedequías, ¿no? Pero la mayoría de los eruditos, de los estudiosos bíblicos, coinciden que al rey al que se refiere en realidad es Sedequías, quien reinó en Judá antes de la caída de Jerusalén. Entonces, Sedequías fue el último rey de Judá antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, después ya la deportación del pueblo judío a Babilonia sucedió, ¿no? El año 586, como lo sabemos. Entonces, ya Sedequías estuvo en ese tiempo de que el pueblo de Judá, bueno, estaba viviendo esta inminente invasión babilónica y, bueno, la necesidad de poder someterse al rey Nabucodonosor, ¿no? Entonces, podemos ver que hay vamos a decir así, esta dificultad textual, ¿no? Que ustedes es importante que lo puedan conocer y, y que, bueno, algunas versiones mencionan el nombre de Joacim y otras de Sedequías, que tal vez algunos pueden pensar que es el mismo rey, ¿no? Que tal vez en algún momento con la iglesia ustedes estén leyendo y bueno, digan, pero aquí dice Joacim y de otros dice Sedequías, y podemos caer en el error de decir, bueno, era el mismo, ¿no? Pero en realidad tenían muchos años de distancia, ¿no? Se tenía este tiempo distante y vemos que no eran los mismos reyes, ¿no? Bueno, en el versículo 1 podemos ver ese detalle. Ya en los versículos 2 y 3 hay bueno, el simbolismo. Adelante, ¿quién quiere hablar? Pastor David Orlando. Licenciada, con relación a lo que comentaba de las versiones de MTV que se habla hoy, de esa línea, lo que tengo entendido es que estos escritos fueron en base a un texto crítico, ¿no? De lo que son los manuscritos, fueron los códex Vaticano y Sinaítico. Estos obviamente tienen ciertas alteraciones frente a lo que es el Textus Receptus y la Biblia hebrea. Y ahí siempre vamos a tener esas diferencias entre esas dos versiones. Lo que normalmente nosotros pensamos es la Reina Valera, ¿verdad? Y otros que también están basados en el texto crítico y lo que es la Biblia hebrea. Yo creo que esa parte tendríamos que diferenciarlo, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, tomar las otras versiones a veces es un poquito con pinzas, habría que tomarlo, eso licenciada, ¿no? Y bueno, solamente eso. Yo creo que de ahí viene la discrepancia de este versículo que usted decía. Sí, justamente todo eso vamos a estarlo viendo en la siguiente materia, ¿no? De justamente en todos los códigos, cómo ha surgido, cuál es tal vez una de las versiones más antiguas. Ustedes se van a admirar muchísimo, ¿no? De que podamos profundizar en eso, porque, bueno, no me quiero adelantar a la materia,
pero sí, ¿no? Normalmente usamos la Reina Valera y pensamos que tal vez ha sido copiada de los textos más antiguos, ¿no? Pero hay una versión en realidad que es, bueno, tomada de los textos mucho más antiguos que la Reina Valera, ¿no? Entonces, por eso en la Reina Valera, si ustedes se fijan, dice Joacim, ¿no? Pero como les decía, la mayoría de los eruditos dicen que se sitúa en el principio del reinado de Sedequías, cuando ya prácticamente estaban en este tiempo de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Como decía usted, pastor, siempre van a haber estos pequeños tal vez detalles pero que es necesario que nosotros lo podamos conocer y si en algún momento, como les decía, nos preguntan por qué hay esta diferencia, nosotros podamos también responder, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima materia, ¿ya? Cómo han surgido todos estos escritos, de qué fuentes han sido tomadas, ¿no? O copiadas. Todo eso lo vamos a estar analizando en la materia de reino, poder y gloria. Muy bien, estábamos en el versículo 2 y 3, en los versículos 2 y 3. Bueno, hay el simbolismo del yugo, ¿no? Dios le ordena a Jeremías que haga coyundas, como se ve aquí en la imagen. No sé si alguna vez han visto estos yugos, ¿no? Que les pone a los bueyes. Y bueno, Dios le manda y le dice que que él haga un yugo y se lo ponga sobre su cuello, ¿no? Este yugo es un instrumento de madera que se utilizaba justamente para poder poner a los bueyes, ¿no? Para que ellos puedan trabajar juntos en la agricultura. Entonces, este yugo justamente simbolizaba la servidumbre y la sujeción. Entonces Dios usa a Jeremías para poder representar visualmente el yugo de la dominación babilónica, ¿no? Él quería mostrar que, bueno, los judíos iban a estar bajo la sujeción o la autoridad, en este caso de los babilonios, ¿no? Entonces, todo esto iba a venir sobre los judíos y también sobre las naciones vecinas, ¿no? Entonces, Jeremías debía enviar este mensaje junto con los yugos a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, ¿no? Para que ellos también bueno, ellos estaban considerando rebelarse contra Nabucodonosor, pero Jeremías le envía estos mensajes, este mensaje para que ellos puedan entender, ¿no? De que Dios ya lo había determinado de esa manera. Los versículos del 4 al 11 es un mensaje a las naciones, este mensaje que Jeremías debía transmitir a estos reyes era que Dios como creador soberano del universo había decidido entregar todas las tierras a Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Entonces Dios se refiere a Nabucodonosor como mi siervo, ¿no? Lo que indica que Nabucodonosor estaba actuando como un instrumento de Dios para poder llevar a cabo sus propósitos. Ahora, en el libro de Daniel, por ejemplo, vamos a ver cómo terminó, ¿no? Nabucodonosor. Él realmente, ahí podemos ver que, bueno, Dios le habla de una manera personal a Nabucodonosor, ¿no? Entonces, en estos versículos ya se refiere a Nabucodonosor como su siervo. Incluso los animales iban a ser entregados a Nabucodonosor y Dios declara que todas las naciones iban a servir al rey Nabucodonosor, ¿no? Y no solamente em, eh, eh,
a Nabucodonosor, sino a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que llegue el tiempo del juicio también para Babilonia. Entonces, esto vemos de que, bueno, vemos de que Dios les estaba enviando estos, juicios, ¿no? Y bueno, este mensaje en este caso de que Judá y las naciones también iban a ser siervos de Babilonia, ¿no? Entonces, el mensaje central es que cualquier nación o reino que no se someta a Nabucodonosor iba a ser castigado con espada, con hambre, con pestilencia, que ya después es el mensaje, ¿no? Uno de los mensajes también que le da al profeta Ezequiel, que ya en este tiempo, en realidad ya en este tiempo de Sedequías, ya también había iniciado su ministerio el profeta Ezequiel. Entonces, Jeremías estaba anunciando sus mensajes desde Jerusalén. Ezequiel ya había sido llevado a Babilonia, ¿no? Y también vamos a ver que, bueno, también le da este mensaje a Ezequiel, ¿no? Que iban a ser castigados con espada, hambre y pestilencia. Entonces Dios advierte a las naciones, así como a Judá también, que no presten tal vez atención a sus profetas, a sus adivinos, a sus soñadores, a los agoreros, encantadores que les estaban diciendo que no sirvan al rey de Babilonia, porque estos profetas estaban profetizando mentiras. Entonces Dios promete que cualquier nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y que le sirva, iba a ser dejada en su tierra para que también después labre y more en ella, ¿no? Y que iba a ser librada después de este juicio, de este castigo. Entonces, vemos ya en los últimos versículos del 12 al 22 el mensaje a Sedequías. Jeremías también habla directamente al rey Sedequías, que era el rey de Judá, y le insta a poder someter su cuello también al yugo de Babilonia. No solamente este mensaje estaba destinado al pueblo en general, sino ya directamente se refiere al rey que en ese tiempo estaba, ¿no? Al rey Sedequías, le dice que él también tiene que servirle. Entonces, Jeremías cuestiona por qué Sedequías y su pueblo habrían de morir por, por espada, por hambre, pestilencias, y podían someterse y vivir. Él no entendía, ¿no? Bueno, Dios ya ha enviado ya tiene esta determinación. ¿Por qué ustedes van a esperar a morir con espada, con hambre y pestilencia? Entonces, él reitera la advertencia contra los profetas que profetizan mentiras. Obviamente el pueblo estaba prestando más oído a los falsos profetas porque, bueno, era un mensaje mucho más conveniente, ¿no? De que los falsos profetas les estaban diciendo, no vamos a estar en servidumbre de los babilonios, de los caldeos. No, tranquilos, no va a pasar nada, ¿no? Pero eran mensajes de mentira. Entonces, estos profetas también decían que los utensilios de la casa de Jehová iban a volver pronto de Babilonia, porque ya el templo había sido saqueado, ¿no? Todos los utensilios. Y recordemos, bueno, cuando ya después en el libro de Daniel vamos a encontrar los utensilios como cuando Belsasar, ¿no? Ve la escritura con la mano en la pared, él estaba justamente usando estos utensilios de la casa de Jehová, ¿no? Entonces, ahí ya vemos de que estos falsos profetas estaban
estaban profetizando de que no, tranquilos, en 2 años, solamente 2 años, rápidamente van a ser devueltos a la casa de Dios y no va a pasar nada, nuestro templo no va a ser destruido. Pero Jeremías explica que en el año 605 antes de Cristo, en el tiempo de Joacim, que Nabucodonosor se llevó los utensilios del templo, ¿no? Y bueno, los profetas falsos decían que estos utensilios iban a regresar pronto, pero Jeremías les dice, no les crean a todo esto, ¿no? Y bueno, Jeremías aclara que los utensilios no eran más importantes que la obediencia a Dios. Lo vuelvo a repetir de que para ellos era el templo, los utensilios y todas esas cosas era muy importante, ¿no? Pero Jeremías les recuerda, les aclara y les dice, estas cosas no son más importantes que Dios. Entonces, qué dureza de corazón, ¿no? De que ellos no querían, bueno, no querían volver a la verdadera adoración, no querían volver sus corazones a Dios. Primero, por mantenerse en el pecado y ahora para ellos más importante era la edificación del templo más que su obediencia a Dios. Entonces, si estos profetas hubieran sido verdaderos, ellos deberían orar, ¿no? Para que los utensilios que aún quedaban en Jerusalén no fueran llevados a Babilonia. Pero Jeremías recuerda las 3 deportaciones anteriores. La primera en el año 605, como lo decía, con el rey Joacim. La segunda deportación en el año 597 antes de Cristo con Joaquín, el hijo de Joacim, y la tercera en el año 586 antes de Cristo con el rey Sedequías, ¿no? Entonces, este documento vemos que, que este capítulo 27 se escribió o se presentó entre el año 597 y el 586 antes de Cristo, ¿no? Entonces, justamente ya cuando se estaba dando la tercera deportación. Entonces, por eso también podemos encontrar el respaldo de que este capítulo no fue escrito al principio del reinado de Joacim, porque ya prácticamente había sido saqueado el templo y el templo no fue saqueado en la primera deportación ni en la segunda, ¿no? Sino que ya, bueno, prácticamente ya estaban viviendo en este tiempo del rey Sedequías. Entonces, Jeremías profetiza que, que, em, que todos estos utensilios que quedaron en la casa de Jehová, en la casa del rey y en Jerusalén todos iban a ser llevados a Babilonia y que allí iban a permanecer hasta el día en que Dios vuelva nuevamente, los visite y puedan ser nuevamente em, em, regresados, ¿no? Y bueno, se pueda nuevamente reconstruir el templo. Entonces, em, bueno, esto es lo que podemos decir de este capítulo que concluye con una reflexión sobre la importancia a la obediencia a Dios, ¿no? Y la advertencia contra los falsos profetas, la esperanza en la restauración final de Dios también, muy importante. El capítulo 28, bueno, este capítulo se sitúa en el mismo periodo que el capítulo 27 durante el reinado de Sedequías, alrededor del año 594 antes de Cristo, y Judá está bajo la amenaza de Babilonia. El pueblo ya se encontraba en un estado de incertidumbre, de miedo. Entonces, en este contexto surgen justamente profetas que ofrecen mensajes de esperanza, de liberación, pero no todos son verdaderos. ¿Podemos leer los versículos del 1 al 4, por favor?
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. ¿Puedo leer el capítulo 28, verso 1 al 4? Dice, ¿no? Dice, Sí, por favor. ¿qué dice la palabra de Dios? Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Ezequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Palabra de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces podemos ver que Ananías, bueno, un profeta que se presenta al pueblo a la nación de Judá, ¿no? Como un portavoz de Dios y él desafía la profecía de Jeremías. Como ya lo decíamos antes, él afirma que en 2 años Dios iba a romper ese yugo de Nabucodonosor y bueno, se iba a devolver, ¿no? A Judá los utensilios del templo y también los exiliados iban a volver. Entonces, obviamente, este mensaje es atractivo para un pueblo que anhela la liberación, que bueno, ellos estaban, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? Estaban de miedo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ellos quieren buenos mensajes, ¿no? Entonces, realmente este no era un mensaje correcto, pero que el pueblo lo recibe con agrado. La respuesta de Jeremías que vemos en los versículos del 5 al 9, Jeremías responde a Ananías, no se queda callado, él responde y dice, bueno, él reconoce, ¿no? Que este mensaje era deseable, este mensaje era atractivo, todos lo querían, pero tal vez hasta él, ¿no? 2 años, ya como sea, vamos a aguantar, ¿no? Pero él enfatiza que el verdadero profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y bueno, si la profecía era verdadera, entonces sí va a cumplir. Pero Jeremías señala que los profetas que predicen calamidad son más comunes, ¿no? Y que la verdadera prueba de un profeta es la realización de sus palabras. Entonces, él dice, bueno, si tú dices todos estos mensajes y se cumplen, bueno, eres un verdadero profeta, pero yo estoy hablando en nombre de Dios. Podemos leer el versículo 9, por favor. ¿Alguien lo puede leer? El versículo 9. Licenciada, ¿puedo leer nueva traducción viviente? Sí, adelante, por favor. Es el versículo 9. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Okay. Muy bien, muchas gracias. Entonces Jeremías dice, ¿no? Bueno, si se cumple, es verdadero, pero en otras palabras, él estaba diciendo, el Señor a mí me ha dicho que iban a ser 70 años, ¿no? Y no 2 años. Entonces, en los versículos 11 y 12 hay esta ruptura del yugo. Ananías toma el yugo que Jeremías había hecho, que Dios le había mandado a que él pueda hacer, y lo rompe. Entonces, él simboliza con esto que su mensaje
era de liberación, ¿no? Y entonces este acto es un desafío directo a la autoridad de Jeremías y obviamente al mensaje de Dios, ¿no? Porque Dios le había dicho que haga un yugo, pero no le dice que rompa, y Ananías rompe el yugo y bueno, él quiere demostrar que su mensaje es verdadero. ¿Quiere decir algo, Pastor David? Muy bien. Entonces, vemos en los versículos 12 al 17, vemos las profecías de Jeremías sobre Ananías. Después de que Ananías rompe el yugo, Jeremías recibe una palabra, ¿no? Que le ordena a Ananías a que le pueda decir o dar este mensaje, que aunque su mensaje es atractivo, pero él ha hablado falsamente en nombre de Dios. Entonces, Jeremías le dice, tú eres un falso profeta. Jeremías profetiza que Ananías iba a morir en el año siguiente por su desobediencia y su falsedad, ¿no? Podemos leer el versículo 15, por favor. ¿Alguien lo puede leer, Amén. por favor? Versículo 15, lo leo, dice de la siguiente manera. Un momentito. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Muchas gracias. Entonces, ese fue el mensaje que Dios le envió, ¿no? al profeta Jeremías para que pueda anunciar a Ananías que, bueno, él iba a morir al año siguiente. Entonces, este capítulo justamente resalta la importancia de la verdad en la profecía y la necesidad de poder discernir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Aunque el mensaje sea atractivo, aunque el mensaje tal vez guste más a la gente, pero que nosotros podamos, bueno, discernir, ¿no? Los mensajes que podamos escuchar. Entonces, la figura de Ananías justamente representa aquellos que en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en tiempos de problemas, pueden ofrecer mensajes de esperanza que no provienen de Dios. Así Dios me ha dicho que tú vas a salir de esta situación. Dios me ha dicho que vas a vencer esta enfermedad y que no son verdaderos. Uy, no, realmente, bueno, el Señor va a castigar, ¿no? A estos, a estos, a estas personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que sus mensajes no son verdaderos. Entonces, la respuesta, ahorita le doy la palabra a Pastor Marco, la respuesta de Jeremías enfatiza que la verdadera paz, la restauración, solo pueden venir de la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Y no a prestar oídos tal vez a estos mensajes que, bueno, no concuerdan con el mensaje de Dios. Muchos profetas de Dios ya habían anunciado, ¿no? Que iba a tener este tiempo de exilio, de servidumbre a los caldeos, ¿no? Y bueno, él viene a decir lo contrario, entonces contradecía al mensaje de Dios. Adelante, por favor, Pastor Marco Antonio. Gracias, licenciada. Sí, lo que acaba de decir hace un momento atrás en relación a dar una profecía, ¿no? Es muy delicado realmente, así como lo he leído también en los textos que usted nos ha dado. Es muy delicado, ¿no? Esta parte. Y me hizo recuerdo a la profecía, bueno, que le hicieron a Julio Melgar, no sé si bien recuerdan, ¿no? Él estaba enfermo, muy enfermo, pero recuerdo en un concierto, bueno, oraron por él, profetizaron, ¿no? Y le dijeron a él, ya está sano, vas a vivir, etcétera, etcétera. Y al final, el resultado ha sido, pues, todo lo contrario.
contrario, ¿no? Y es muy delicado realmente en este tiempo, ¿no? Ver, bueno, hablar de los profetas, entre comillas. Y en este momento estaba buscando en el Nuevo Testamento y lo voy a encontrar en relación a qué características hoy en día debe tener, ¿no? Un profeta, si es que estamos de acuerdo que hay profetas que van a dar profecía, ¿no? Pero en este momento lo voy a buscar y hay 3 puntos importantes en el cual que sí puede haber, pero tiene características, ¿no? No así como los profetas que hemos visto o estamos viendo, los 4 mayores, no, pero en este tiempo la pregunta es, ¿hay profetas y cuáles son sus características, no? Eso quería aportar, licenciada. Lo voy a buscar y voy a leerlo también. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, realmente, ¿no? Y algo tal vez que podemos rescatar o, bueno, recordar de lo que justamente la profecía que usted mencionaba, de que esta persona decía, sí, bueno, sin ánimos de tal vez de criticar o juzgar, ¿no? Pero la persona que daba, ¿no? Esta profecía de que él iba a estar, que Julio Melgar iba a estar sano, decía estas palabras: no aceptaremos un no por respuesta, ¿no? Y bueno, eso también muestra, ¿no? La humildad y bueno, este corazón de humildad que tenemos que tener como siervos o hijos de Dios, ¿no? De que nosotros no podemos estar mandando a Dios, sino que en realidad nosotros tenemos que estar bajo la sujeción de Dios, ¿no? Importante. Y bueno, adelante, Pastor David. Sí, licenciada, tal vez algo que te podríamos separar, ¿no? Ese caso que ustedes estaban hablando no es básicamente una profecía, sino es una declaración de las personas que tienen, bueno, actualmente se lo llama el New Thought, un pensamiento positivo. Eso es incrustado dentro de lo que es el Evangelio en las iglesias actuales, de proclamar, ¿no? De tener pensamientos positivos frente a cualquier circunstancia, ¿no? Por eso están declarando, no quieren un no por respuesta, todo eso. Pero eso no es profecía, según lo que estamos avanzando actualmente, o ser profeta por lo menos. No temer en ningún momento. Eso es licenciado. Gracias. Gracias. Bueno, sí, no es una profecía porque no se cumple, no se cumplió, ¿no? O al menos no es una profecía de parte de Dios, pero bueno, bueno, este capítulo 28 justamente es relevante para nuestros tiempos también, porque nos recuerda justamente la importancia de poder buscar la verdad y poder discernir, ¿no? Las voces que escuchamos. En tiempos tal vez de incertidumbre, es fácil poder dejarse llevar por mensajes que prometen alivio, pero no tienen fundamento. Y bueno, este pasaje nos invita, ¿no? A ser críticos y a buscar la dirección divina en nuestras vidas, ¿no? No voces que tal vez puedan hacernos confundir tal vez sin irnos a tintes denominacionales o poder decir tal vez esta denominación no es correcta o tal grupo, ¿no? Sino que nosotros podamos analizar a la luz de la palabra de Dios. Esto siempre les voy a recordar, siempre les voy a decir, ¿no? De que nosotros podamos tener el filtro de la palabra de Dios. Lo que Él ha prometido se va a cumplir, pero si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, amados hermanos, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación, o vamos bien, vamos mal. Licenciada, lo encontré ese texto bíblico. Permítame leerlo.
Se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 14, 3. Y dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nuevamente, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es el texto que hace un momento le decía que estaba buscando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, pastor. Bueno, ¿alguien más tal vez quiere hablar, quiere dar su punto de vista con respecto a esto? ¿O pasamos al capítulo 29? Quisiera tal vez que ustedes puedan hablar para no pasar al capítulo 29 y que podamos quedar en el 28 para mañana continuar con el 29. ¿Nadie? Muy bien, entonces pasamos al capítulo 29. El capítulo 29, este capítulo se sitúa justamente en un momento en que muchos judíos ya han sido llevados al exilio de Babilonia, ¿no? Ya tras la conquista de los babilonios a Jerusalén, ya Jeremías permanece en Judá. Recordemos que él tuvo su ministerio desde Judá, ¿no? Entonces, él envía cartas a los exiliados para poder ofrecerles orientación, esperanza. Bueno, este contexto es crucial, ¿no? Para que podamos entender que el pueblo se estaba enfrentando a la desilusión, a la incertidumbre. No sabían qué iba a suceder, qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, los versículos 1 al 3 justamente envía estas cartas a los exiliados. Jeremías comienza este capítulo 29 identificando a los líderes, a los exiliados, a quien se dirige. La carta es un mensaje oficial que busca establecer la autoridad de Jeremías como profeta de Dios. Entonces, el versículo 29:1 lo podemos leer, por favor. 29:1. ¿Alguien lo tiene? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿El 2 también? No, hasta ahí está bien el versículo 1, muchas gracias. Entonces, ahí define, ¿no? A quiénes estaban destinadas estas cartas que él estaba enviando, ¿no? A los exiliados, que bueno, ellos eran los receptores de esta carta que él estaba escribiendo y enviando, ¿no? Entonces, los capítulos del 4 al 7 habla acerca de las instrucciones, ya lo que en esa carta él les estaba enviando justamente eran instrucciones para la vida en Babilonia, ¿no? Jeremías instruye a los exiliados a que se asienten en Babilonia, porque no iba a ser por poco tiempo que se iban a quedar ahí, ¿no? Como les habían dicho anteriormente, solamente 2 años, pero Jeremías les instruye, les dice que se asienten en este lugar. ¿Podemos leer, por favor, el versículo 7? O del 4 al 7, por favor, porque es importante que podamos ver también estas instrucciones. Amén, licenciada. Gracias. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, habitadlas y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas,
para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muy bien, muchas gracias. Entonces les instruye, ¿no? Que ellos puedan asentarse en Babilonia, que construyan casas, que planten jardines y algo muy importante, que puedan procurar, buscar el bienestar de la ciudad, ¿no? Una ciudad que les había, había llevado al cautiverio, les había sacado de su nación, de su país, pero que ellos puedan integrarse, ¿no? Jeremías les pide que puedan integrarse, que puedan prosperar en un lugar que no es su hogar. Bueno, era tal vez algo que para ellos era muy duro, ¿no? Pero que es sorprendente que bueno, el profeta Jeremías les envía estas instrucciones, ¿no? Para que ellos puedan estar en ese lugar. Los versículos, los versículos 8 y 9, estamos en el capítulo 29, los versículos 8 y 9 es una advertencia contra los falsos profetas. Nuevamente, ¿no? Jeremías advierte a los exiliados sobre los falsos profetas que les dicen que el exilio será breve y que pronto iban a regresar a Jerusalén. Entonces, ese es un llamado a la prudencia, no dejarse engañar por mensajes que no provienen de Dios, ¿no? El versículo el versículo 8 dice, ¿no? Que no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros y que ellos puedan escuchar el mensaje de Dios, ¿no? Los versículos 10 al 14 hablan sobre la promesa de restauración. Dios promete que después de 70 años en Babilonia, nuevamente Él recalca este tiempo que iban a estar en Babilonia, que eran 70 años. Él iba a visitar a su pueblo y los iba a restaurar, ¿no? 70 años que tenían que estar en ese lugar. Entonces, este es un mensaje de esperanza que asegura que el exilio no es el final, no iban a morir en ese lugar, sino que se asienten, que se multipliquen, que tengan hijos, que tengan casas, que hagan prosperar esa ciudad con su trabajo, ¿no? Pero que ese no era el final, sino parte del plan divino. Entonces, cuando en el versículo 10 dice que cuando se cumplan estos 70 años, yo los visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra. Entonces, era un mensaje de fortaleza, de ánimo, de aliento a los judíos, ¿no? Entonces, la promesa de un futuro y de un futuro esperanzador, ¿no? En el versículo 11 encontramos de que Dios les promete, ¿no? Una restauración. Entonces, este es uno de los versículos tal vez más citados, 29:11. ¿Podemos leer, por favor? Que tal vez muchas veces ustedes lo han leído, tal vez se lo saben de memoria, ¿no? Yo sé los pensamientos. ¿Alguien lo tiene? A ver, licenciada, Adelante. dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros